Berlín, verano de 1914. La ciudad vibra, las calles hierven entre el patriotismo y la incertidumbre, pero bajo la superficie el miedo acecha. Soy Friedrich Weber, un obrero que pronto será soldado. Esta es la historia de cómo la guerra cambió mi vida, mi ciudad y el mundo entero, cuando Alemania se sumergió en ella y nos devoró. En este podcast transitaremos los días previos al estallido de la Gran Guerra desde las calles de Berlín y luego las trincheras del Frente Occidental. Las causas que llevaron a la Gran Guerra, el infierno en las trincheras y las cicatrices que dejó en Europa. ¿Cómo vivimos los alemanes la euforia inicial? ¿Qué nos dejó la derrota? Exploraremos causas, batallas y consecuencias que marcaron el siglo XX. Una mirada desde Berlín, donde todo comenzó. En julio de 1914, Alemania era una potencia en ascenso, pero cargada de tensiones. Berlín era un hervidero. El Kaiser prometía gloria, y los periódicos hablaban de conspiraciones contra Alemania. El sistema de alianzas, triple alianza versus triple entente, nos encadenaba a un conflicto inevitable. En las fábricas, como la mía, se forjaban armas día y noche. Página 278. Sin embargo, no todos estábamos convencidos. En los cafés, algunos susurraban sobre las tensiones con Serbia y el riesgo de una guerra continental. El 28 de junio, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo encendió la mecha. Los periódicos berlineses clamaban venganza contra Serbia. En las cervecerías, algunos cuestionaban: ¿valdría la pena una guerra continental? Pero el entusiasmo colectivo nos arrastró. Hasta los sindicatos apoyaron al Kaiser. En agosto de 1918 volví a Berlín, al Frente Occidental, pero no era el mismo. La guerra de movimientos prometía victorias rápidas, pero en Marne los franceses nos detuvieron. González 2014 lo resume. Las ametralladoras y el alambre de púas convirtieron el campo en un matadero. El frente se estancó en trincheras llenas de barro y ratas. La guerra de trincheras nos dejó cicatrices físicas y morales. La tecnología y el gas mostaza convirtió el conflicto en una carnicería sin precedentes.
Mientras, en el frente del este, Rusia nos desgastaba. La batalla de Tannenberg fue una victoria, pero agotó recursos. Para 1917, la Revolución Rusa lo sacó de la guerra, pero ya era tarde. Estados Unidos entró en el conflicto. Cita. La segunda fase de movimientos en 1918, la ofensiva de primavera, fue un último esfuerzo desesperado. Falló. En noviembre, el Kaiser abdicó y firmamos el armisticio. González, 2014, página 29. El Tratado de Versalles en 1919 nos humilló. Pérdidas territoriales, desmilitarización y una deuda imposible. Perdimos Alsacia, Lorena. Pagamos 132.000 millones de marcos en reparaciones y desmantelamos el ejército. El hambre y el desempleo alimentaron el caos y el resentimiento. Partenas 2010 señala que la Revolución Rusa inspiró levantamientos aquí, pero el miedo al comunismo dividió aún más a Alemania. Esto pavimentó el camino para Hitler. ¿Y las colonias? África y Asia sufrieron reclutamientos forzados y saqueos. Países neutrales como España evitaron el conflicto, pero su economía colapsó por los bloqueos. Rinke, 2019. Al regresar a Berlín en 1919, caminé por las mismas calles que antes vibraban de patriotismo. Ahora solo vi rostros vacíos, madres sosteniendo fotografías de hijos que nunca volvieron y hombres mutilados pidiendo limosna. La guerra no terminó en Versalles, siguió viva en cada mirada perdida, en cada sueño ahogado por las pesadillas de las trincheras. ¿Qué aprendimos? Que un solo disparo en Sarajevo bastó para encender el mundo. Que la tecnología creada para progresar se convirtió en máquinas de matar. Que las trincheras no solo dividieron fronteras, sino humanidad. Hobsbawm tenía razón. La guerra fue el precio de un siglo de ilusiones nacionalistas. Pero el costo fue una generación entera enterrada en el barro de Flandes o en las arenas del Sinaí. La Gran Guerra no solo mató a 10 millones de soldados, destruyó imperios, redibujó fronteras y sembró las semillas de futuros conflictos, el fascismo. Desde Berlín hasta las colonias, nadie escapó. Como Friedrich, muchos creímos en un mundo mejor, pero aprendimos que la paz es frágil y que la historia no perdona a quienes repiten sus errores. Y hoy, mientras las banderas vuelven a ondear en conflictos olvidados, pregunto, ¿hemos olvidado el gemido de los heridos? ¿El olor a gas mostaza? ¿El silencio de los que nunca tuvieron tumba?
La Gran Guerra nos enseñó que la paz no es la ausencia de la guerra, es la lucha diaria contra el odio, la desigualdad y la ambición desmedida. Querida Marta, si lees esto, significa que no volví. Cuida de nuestro hijo. Dile que su padre no murió por gloria, sino por un error que espero nunca se repita. Friedrich Weber murió en 1923, sin trabajo, sin orgullo, sin patria. Su historia es la de millones. Hoy, al recordarlos, no basta con llorar, hay que actuar. Porque como dijo un superviviente, la guerra no es un evento, es un monstruo que se alimenta de nuestro silencio. Muchas gracias por toda su atención. Este podcast es realizado y editado por Carl Brochero. Fuentes: Hobsbawm 2012, González 2014, Martínez 2010, Rinke 2019.